Pues ya estamos. Buenos días, buenas tardes. Iniciamos este nuevo webinar sobre urbanismo verde. Mi nombre es Ariadna, formo parte del equipo de la Oficina Técnica del proyecto Ciudades que Cuidan, junto a mis compañeras Rita y Mildred, que también nos acompañan. Hoy abordaremos un tema crucial en el contexto actual, el urbanismo verde y su papel en la adaptación de nuestras ciudades a los desafíos del cambio climático. Contamos con Alfonso Salas, que es coordinador del proyecto en Tibás, y con José Luis Alfonso Dávila, que es arquitecto de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Coslada. Ellos van a hacer una breve presentación al tema y luego Rita presentará a las ponentes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Sí, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Eh, Como te estaba diciendo, Ariana, mi nombre es Alfonso Salas. Yo coordino el área de gestión social de aquí de la Municipalidad de Tibás y también pues coordino la contraparte costarricense del programa Ciudades que Cuidan, ¿verdad? Eh, Importante, bueno, muy brevemente, el programa Ciudades que Cuidan es un programa financiado por la Unión Europea, cofinanciado por la Unión Europea, tiene ya pues 3 años de estarse ejecutando. Es una experiencia donde un mismo proyecto se desarrolla en forma paralela en dos países distintos, en este caso Costa Rica y España, concretamente los ayuntamientos de Coslada y Tibás. Es importante también tomar en cuenta, bueno, que el nombre del programa no es escogido al azar, sino es un concepto ideológico, ¿verdad? Claro que tenemos sobre entender a la ciudad como una entidad viva, ¿verdad? Que así como puede ser eh, no constructiva, puede ser también un instrumento de cuidado que puede convertirse en una entidad que cuida. Pero entonces las ciudades que cuidan esencialmente es entender la ciudad todo en toda su dimensión como una entidad viva que se puede y se debe direccionar hacia el cuidado de las personas que habitan en ella. Entonces, bueno, ya tenemos, como les digo, 3 años estar ejecutando, tenemos 9 resultados diferentes. El tema del urbanismo verde. En general, hemos trabajado en áreas diferentes donde el urbanismo lo enfocamos en diferentes dimensiones, en el tema de género, en el tema de accesibilidad universal. Ahora estamos con el tema del urbanismo verde. Luego vendrá el tema del urbanismo y la participación ciudadana. Este tema en particular es navidad, ¿verdad? Porque no podemos entender una ciudad que cuida si no es una ciudad que se cuida. Y a fin de cuentas, las intervenciones ambientales en un contexto X, lo que hacen es una herramienta para que la misma ciudad se autocuide, la misma ciudad se defienda, la misma ciudad se proteja. Y, y así, a partir de ahí pondrán mejores herramientas para cuidar a las personas, especialmente aquellas con mayor vulnerabilidad. Entonces, pues un saludo desde acá, ¿verdad? A todas las personas que están conectadas con nosotros. Eh, y bueno, eh, ahora les presento a Rita. Rita y Mildred son la oficina técnica del programa Ciudades que Cuidan acá en Costa Rica. Y pues Rita va a presentar a los ponentes. De hoy. Gracias, Alfonso. Contamos con José Luis Alonso Dávila, del Ayuntamiento de Coslada, para hacer una breve introducción también desde la parte de Coslada. Gracias, José Luis. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros, tanto a la Municipalidad de Tibás, al Ayuntamiento y a vosotros, a la gente que nos dais la oportunidad de hablar de este tema. Eh, yo soy José Luis Alonso, soy el jefe de los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Coslada y de formación soy arquitecto. De formación y de deformación, porque creo que el urbanismo al final nos hace tener una perspectiva de lo que está ocurriendo muy particular. Nosotros como planificadores o como eh, técnicos que debemos un poco pensar en la ciudad, estamos obligados a pensar que la alfombra sobre la que se tienen que desarrollar las ciudades, los espacios urbanos, las relaciones personales, las vivencias de la gente, la movilidad, todo eso requiere que nos replanteemos un poco la situación a la que estamos llegando y a la que queremos llegar con las actuaciones que hacemos. El tema del urbanismo verde no es porque al final nos guste el color verde, porque sea un simbolismo concreto o vaya asociado a algún tipo de pensamiento.
no se trata de eso. Se trata de, y os voy a poner un caso muy claro. Cuando hace 4 años sufrimos el tema de la pandemia y nos metimos todos en nuestras casas, lo que ocurrió fue que aquellas especies, tanto vegetales como animales, que habíamos expulsado de nuestros territorios urbanizados, volvieron a colonizarlas. Es decir, no hay forma de desprenderse de la naturaleza y de los elementos que la componen. De alguna manera deberíamos dejarnos llevar por esa sensación y provocar que la naturaleza se introduzca en nuestras ciudades de algunas maneras. Hay multitud de actuaciones que están ocurriendo desde las ciudades de los 15 minutos. En esta comunidad tuvimos la idea, no voy a calificar de ninguna manera, de que el tema del urbanismo verde también podía ser colocar macetas en las ventanas. Es decir, cualquier actuación que sea renaturalizar el espacio urbano, tener en cuenta que al final la ciudad necesita realimentarse de lo que la rodea. Debemos diluir, en cierto modo, el espacio entre ciudad y zona verde, y en ese sentido vamos a contar con 3 ponentes que a mí me parecen muy de primera línea para los temas que vamos a tratar, con Eva García, con Ingrid Sandoval y con Anichia Velasco, que creo que nos van a dar un punto de vista muy especial de actuaciones en 3 municipios distintos sobre esta problemática. Así que nada, espero que disfrutemos de las ponencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, damos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por sacar el tiempo y vamos a hacer una pequeña descripción de las ponencias que se van a realizar el día de hoy. Empezaremos con Eva García, que nos va a proporcionar un marco teórico contextual. Eva es profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación Territorial de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica en Madrid. Eva nos va a hacer una presentación que nos permitirá tener una visión integral sobre el urbanismo verde y cómo este puede influir positivamente en nuestras ciudades, ¿verdad? Seguidamente tendremos la presentación de Ingrid Sandoval, quien es gestora ambiental de la Municipalidad de Tibás. También es licenciada en Salud Ambiental, profesora de la Universidad de Costa Rica y también forma parte de la red técnica ambiental de todas las municipalidades acá en Costa Rica. Y ella nos va a compartir un poco cómo nosotras y nosotros como ciudad tenemos experiencias en temas de urbanismo verde en pequeñas ciudades de Latinoamérica y el aporte de la renovación a servicios de ecosistemas. Y finalmente contaremos con la presentación e intervención de Anet Itziar Velasco, que ella es jefa del área de infraestructura verde del territorio del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Victoria, Cádiz. Ane ha trabajado durante ha trabajado durante 30 años sobre el desarrollo sostenible en Victoria de Cádiz, participando en planificaciones, ejecuciones y múltiples estrategias y proyectos municipales. Su presentación se va a centrar específicamente también cómo los municipios, el anillo verde en Victoria, su evaluación hacia un sistema de infraestructura verde, donde también nos explicará sobre los desarrollos y los logros y estos ambiciosos proyectos que se han implementado en este municipio. Entonces, damos inicio con Eva a la presentación. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Me toca a mí dar comienzo. En realidad voy a continuar la conversación que ya se ha iniciado. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como decía, me toca a mí continuar esta presentación y dar un poco el marco general al seminario. Creo que ya se ha mencionado, pero estamos en un momento clave de crisis urbana y ambiental de nuestras ciudades, donde tienen que afrontar desafíos que incluyen grandes cambios de paradigma respecto de la planificación y del diseño de los espacios urbanos. Entonces, no nos da tiempo seguramente a profundizar de manera muy extensa sobre los conceptos, pero por dar un contexto al urbanismo verde, creo que sí que tenemos que ser conscientes de que el futuro del planeta se juega en los espacios urbanos, puesto que casi toda la población
se concentra en ellos y que somos las ciudades focos de residuos y emisiones, participantes clave, actores clave y sufrientes, por así decirlo, del cambio climático respecto del agotamiento de los recursos y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, este concepto de urbanismo verde que está empezando a, bueno, que todo es antiguo, pero bueno, las cosas van cogiendo cuerpo poco a poco, viene a dar un poco respuesta, viene a ser una respuesta a estas problemáticas. Si tenemos que pensar, o para mí, si tuviera que intentar definir de manera muy sintética las ideas fuerza del urbanismo verde, creo que más allá del concepto de ciudad sostenible, que también es un paradigma, o sea, un concepto muy amplio donde cabe también lo económico y lo social, creo que es un urbanismo que nos permite, como decían antes, integrar la ciudad con el medio ambiente, integrar la ciudad con la naturaleza. Pero creo que tampoco hay que ser ingenuos a la hora de estos planteamientos que requieren casi siempre de enfoques complejos, multidisciplinares, un enfoque ecosistémico donde podamos entender la ciudad en toda su extensión de territorio, sus conectividades con otros territorios, con los servicios de los ecosistemas y cómo somos los humanos también participantes de todo ello. Y también la ciudad como un organismo que está vivo, que también se ha mencionado, y que por lo tanto tiene su propio metabolismo, tiene que poder gestionar su propia sostenibilidad y sus límites de flujos de materia y energía. Entonces, en estas variables como extensas, ¿qué puede hacer la planificación para contribuir a mejorar el desarrollo, incluso para las ciudades que ya están consolidadas, como muchas de las de Europa, para redefinirlas en cierta manera, ¿no? A mí me gusta mucho este término, no perder de vista que todo esto lo deberíamos afrontar desde un paradigma de codependencia, de sabernos siempre como seres interdependientes y ecodependientes en un sistema mundo donde no nos vamos a poder salvar solas, ninguna de las ciudades ni ninguna de las regiones. Y no perderlo de vista a la hora bueno, aunque luego en la planificación no se pueda dibujar, tener ese concepto más filosófico de fondo. Como sabéis, el urbanismo nace a principios bueno, en el siglo XIX como una respuesta higienista a los problemas que estaba ocasionando la ciudad industrial. Eso ya pasó, eso ya se superó y ahora el resto volvemos a tener un poco ese mismo reto, ¿no? Un reto actual de sanar a ciudades que ahora mismo son ciudades enfermas o que nos enferman, ¿no? Y que podemos establecer una relación muy clara entre el medio ambiente urbano y la salud. Entonces, también a través de las ciudades vamos a poder cuidarnos si, como se decía, son organismos saludables que nos puedan cuidar. A día de hoy, sobre todo en las grandes aglomeraciones y metrópolis, pues sufrimos de problemas de salud asociados pues, a los modos de vida poco saludables, al estrés, enfermedades respiratorias por la contaminación o el sedentarismo con cardiopatías, etcétera, etcétera. Entonces, creo que además es una preocupación que nos permite a los que estamos trabajando en el diseño urbano o que estamos en ayuntamientos o en municipalidades conectar con un sentir ciudadano y creo que es una preocupación como de primer orden, establecer este vínculo entre que tu salud, por más que no exista algo que te lo pueda demostrar tan radicalmente como en el día a día, tu salud está muy vinculada al espacio en el que vives. Bueno, aquí como contaba, desde Madrid estamos en pleno verano y bueno, se nos suele olvidar un poco cuando amainan las temperaturas, pero uno de estos efectos que podemos sentir de manera muy clara en nuestros cuerpos es el de la isla de calor, ¿no? Y el urbanismo verde va a ser una herramienta fundamental para adaptar las ciudades y mitigar los efectos del cambio climático. La isla de calor tiene mucho que ver con la morfología de las ciudades, cómo éstas se han ido diseñando sin contemplar estas consecuencias, ¿no? De sobrecalentamiento de ciertas áreas urbanas que no permiten la disipación del calor por los materiales con los que están construidas, por la morfología, que por la falta de ventilación o por la acumulación de radiación solar. Y esto va a ser un factor determinante para la habitabilidad de los espacios urbanos densos
en las próximas décadas, donde se espera que aumente la temperatura en general y donde ya se está viendo bueno, pues que presenta riesgos para la vida, ¿no? Que empieza a haber, sobre todo las personas más ancianas y más vulnerables, empieza a haber muertes por calor y los más jóvenes empiezan a acusar también enfermedades psíquicas, psicológicas por ansiedad climática, ¿no? Entonces, como se decía, tenemos por delante el reto de relacionarnos con la naturaleza de una manera, desde una perspectiva diferente, ¿no? Producir una reconciliación. Yo creo que desde la planificación se ha visto el hecho urbano como siempre separado del hecho rural y del hecho natural, o sea, como si fueran ambientes que hubiera que segregar. Y el cambio de paradigma es entender que estos ambientes se tienen que reconciliar porque hay una influencia patente en el bienestar físico y psíquico de las personas si mantienen un contacto con la naturaleza, pues desde cosas como pues la esperanza de vida, poder dormir mejor o incluso cuestiones que tienen que ver como con los jardines terapéuticos, la mejora del rendimiento y del aprendizaje cognitivo en el caso de los niños. Y para esto pues, se ha popularizado, que no, supongo que la conocerán, esta regla del 30-300, ¿no? que lo que sería ideal que todas las personas desde sus casas y desde sus ventanas pudieran ver al menos 3 árboles, vivieran en un barrio con al menos el 30% de cobertura verde y estuvieran a menos de 300 metros de un parque mediano, ¿no? Un parque donde poderse explayar. Entonces, bueno, con estos desafíos por delante, yo simplemente voy a mencionar de pasada, porque bueno, el urbanismo verde no tiene principio ni fin, por así decirlo, pues se pueden considerar las macetas en las ventanas, pero he intentado hacer con diferentes escalas una relación de posibles estrategias y herramientas, ¿no? Que serían estas 7, creo que son: infraestructura verde y azul, renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza, agroecología, urbanismo bioclimático, calles completas y refugios climáticos. Pero antes de eso quería hacer simplemente una advertencia que también le digo a los alumnos porque, bueno, pues aquí tenemos delante nuestra como un render de estos, ¿no? De utopías de ciudad. Entonces, sobre todo los arquitectos, como se decía, por deformación, a veces tendemos a mentir un poco, ¿no? Entonces, bueno, está esta idea de ciudades biofílicas de Mancuso, que es muy tentadora, ¿no? Que cómo podemos reconciliarnos con las plantas y cómo las plantas, necesitamos a las plantas como seres humanos mamíferos para poder salir adelante, ¿no? Entonces, se hacen estas imágenes súper sugerentes de ciudades llenas de verde, ¿no? Pero hablando desde la meseta y desde un clima castellano o español, creo que hay que afrontar desde todos los lugares que el verde tiene diferentes tonos de verde, ¿no? Y que tenemos que aprender a verlo verde incluso si es amarillo o si es marrón. Que no siempre, bueno, nos están escuchando una parte de compañeros y compañeras que viven en otras regiones con climas más tropicales, donde de verdad van a poder ver un verde más exuberante, pero aquí en Castilla a veces el verde no tiene esas tonalidades, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir también la cabeza a comprender de verdad, y para eso necesitamos los arquitectos y los planificadores la ayuda de biólogos, de ecólogos, de otras muchas disciplinas, para entender en profundidad qué significa lo verde en nuestras ciudades. Bueno, simplemente por dar una idea, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que por habitante dispongamos al menos de 16 metros cuadrados de zona verde. Entonces, las zonas verdes dentro del urbanismo se obtienen, ¿no? Gracias a las herramientas de planificación urbana, en nuestro caso mediante los planes generales. Esto es un reto, o sea, es una cuestión a tener en cuenta cuando estamos pensando en infraestructuras verdes, ¿no? Que serían quizás la propuesta de urbanismo verde de mayor calado, de más escala, porque se trata de organizar redes ecológicamente coherentes y estratégicamente planificadas. Sobre todo en la idea de que una infraestructura es algo que da soporte, que va a poder mantener o albergar servicios de los ecosistemas, ¿no? Entonces es muy importante
En este sentido, la red de espacios y su continuidad y conectividad para conservar, o sea, para que de ahí puedan hacer de verdad una mejora de los servicios ecosistémicos y de conservación de la biodiversidad. En los primeros, o sea, hoy contamos con un ejemplo de larga trayectoria, que es el Anillo Verde de Vitoria. En Madrid también se está planteando un anillo verde que se llama Bosque Metropolitano, que está dando sus primeros pasos. Y son infraestructuras de mucha escala que requieren bueno, pues, tiempo de desarrollo. Se suelen plantear en formas de anillo o en formas lineales. Y también, o sea, se habla de infraestructuras verdes y de infraestructuras azules, que serían las que tienen que ver con el agua, que es el otro gran reto. Normalmente al agua le hemos dado la espalda desde las ciudades y ahora empezamos a tener problemas con las lluvias torrenciales, problemas con las infraestructuras. Necesitamos volver también a reconciliarnos, o sea, el urbanismo verde es verde y azul, por así decirlo. Contempla también esa reconciliación con el agua como elemento clave. Otra de las estrategias es la renaturalización, que tiene todo tipo de escalas, desde la maceta hasta, pues en el caso de Madrid, ha sido la operación de Madrid-Río de renaturalización, que es integrar esta infraestructura azul, que era un río canalizado, artificializado, pero caben también cualquier otra estrategia que tenga que ver con reverdecer la ciudad. Plantar árboles nunca está de más, tenemos también que volver a amigarnos con el árbol como elemento y producir la reintegración de la naturaleza dentro del propio funcionamiento del diseño, o sea, diseñar con lo verde, diseñar con la naturaleza. Entonces, a más, las diversas operaciones de renaturalización, que pueden ser pequeñas, pero que pueden ir hiladas, consiguen producir efectos compensatorios de la actual crisis ecológica, ¿no? Nos van a permitir ir caminando en ese sentido. En el caso de Madrid-Río, pues abrir las presas que estaban conteniendo el agua, pues en muy poco tiempo dio evidencias de cómo vuelve la naturaleza a la ciudad, volvieron los pájaros, volvió la fauna, volvieron los peces, aunque no se puedan pescar, pero el agua pues igual no es de la mejor calidad, pero enseguida se recuperó la vegetación de ribera y claramente cambia el panorama de esos lugares, ¿no? Es un lugar de mucho éxito actualmente. Otras de las soluciones o de las herramientas que están bastante en boga se llaman soluciones basadas en la naturaleza, SBN en su acrónimo en español, y son estrategias de diseño que se inspiran, imitan y aprenden de los procesos naturales, ¿no? Y que aportan a la restauración ecológica. Se trata de de aprender a diseñar en base a los principios de la naturaleza, como si fuéramos capaces de reproducirlos o de imitarlos. Aquí podemos contar a su vez con toda una batería de herramientas de diseño o de acciones, como pueden ser las que tienen que ver precisamente con el ciclo del agua, como los jardines de lluvia, que son lugares especiales para recuperar el agua de lluvia e infiltrarla en los terrenos, y los sistemas de drenaje sostenible en la misma línea, que pueden tener elementos más artificializados, como son las celdas, o sin elementos artificializados, pero que en ambos casos lo que van a intentar es recuperar todo el agua de la lluvia para infiltrarla en el terreno y no llevarla a canalizaciones y a depuraciones, sino que a partir de ahí nuestros terrenos infiltrados puedan mejorar y además repercutirnos en una mejora de la temperatura ambiente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con estrategias de vegetación autóctona, sobre todo en lugares que no tenemos tanta agua, que tenemos escasez de agua y que necesitamos lugares de bajo mantenimiento. Todo lo que tiene que ver también con fomento de la biodiversidad, desde árboles con fruto, que por ejemplo en la ciudad de Madrid estaban prácticamente erradicados porque manchan o porque traen insectos a la ciudad. Y entonces todo lo que pueda alimentar a la biodiversidad y darle un refugio a los insectos, que bueno, pues en principio son organismos no deseados dentro de las ciudades que tienen que estar limpias, también son bienvenidos. Y luego también se están empezando a proliferar, porque son cosas que se pueden integrar muy bien en nuestras ciudades de manera sencilla, los superalcorques o los alcorques vivos, que nos permiten tener pequeños refugios de naturaleza en espacios pues, de los que no disponemos en los lugares donde no disponemos de más espacios.
Otras de las soluciones basadas en la naturaleza tienen mucho que ver con la mejora de los suelos y los sustratos. Se nos había olvidado que el suelo donde nos apoyamos no es solo un soporte, que para los planificadores en cierta manera lo es, pero se nos olvida que también es un componente natural y que tenemos que cuidarlo, que un suelo sano es un suelo que también alberga vida, alberga vegetación y y reproduce esa riqueza, ¿no? Entonces también tenemos que recuperar los suelos. Otra de las estrategias tiene que ver con la agroecología. Aquí se trata de integrar los espacios periurbanos y los espacios productivos dentro de las ciudades. Como decía antes, el espacio rural siempre había sido como la antítesis del espacio urbano, pero se nos ha olvidado que las ciudades son grandes aglomeraciones que necesitan comer y que si queremos ir a un mundo más sostenible necesitamos acortar las cadenas de producción, necesitamos acercar la huerta a nuestras casas y la agroecología, integrar la agroecología en los propios diseños y planificaciones de las ciudades, no solo nos permite, a través de los ejemplos de los huertos urbanos, la educación ambiental, integrar la educación ambiental a nuestros ciudadanos, sino que nos permite ser mucho más conscientes de cuáles son los consumos de las ciudades e intentar que no consumamos piñas que vienen de millones de kilómetros y nos conformemos con el melocotón o la fresa o de temporada, ¿no? Esto es importante también a nivel de sostenibilidad. Otra de las estrategias que ya tiene una escala mucho más del orden de la ciudad construida es el urbanismo bioclimático, que es en sí mismo una disciplina casi en sí misma, ¿no? En la medida que intenta que a partir de la morfología, de cómo van a ser las calles y los edificios que el urbanismo está planteando, qué tipos de barrios, qué tipo de densidades queremos hacer para nuestros nuevos desarrollos, cómo podemos hacer precisamente para evitar los errores del pasado, ¿no? Para intentar que no haya islas de calor o que no incurrir en los mismos o que nuestras casas no estén sobrecalentadas. Y eso lo hacemos sobre todo siendo conscientes de que el sol y el viento, dos cosas muy sencillas, pero que a los arquitectos a veces no nos las han enseñado con suficiente hincapié, necesitamos diseñar con ellas y con todas las condiciones del contexto, de topografía, de clima, para producir ciudades que estén de verdad bien planificadas con respecto de su contexto y clima territorial. Y la última la penúltima de las estrategias tendría que ver con llevar a la idea de los refugios climáticos a la idea de que dentro de la ciudad podemos, como manera de salvarnos o de tener algún lugar donde refugiarnos cuando las temperaturas son muy extremas, tener una red de refugios climáticos en la ciudad, que Barcelona ya la ha puesto en marcha. Esto nos obliga también a mirar con una nueva perspectiva todo lo que son parques, espacios públicos y equipamientos donde vamos a poder ofrecer de manera accesible y gratuita un confort térmico. Entonces, bueno, eso nos obliga también a considerar, bueno, pues aquí en Madrid, pues los parques la mitad del verano no se pueden usar porque hace demasiado calor. Entonces, igual tenemos que replantearnos efectivamente por qué esos parques o esos espacios no están suficientemente bien diseñados. Pero allí donde hay una sombra, allí donde hay un árbol, vamos a poder tener, en cierta manera, un micro refugio climático, pero también bibliotecas, colegios que funcionen fuera del horario escolar. Todo eso se puede integrar dentro de una red más amplia que podemos considerarla como una red de refugios climáticos y que también a mayores, a futuro, podríamos incluso pensarla desde el diseño urbano. Pues mira, he puesto mala numeración, perdón. Creo que este es el último ejemplo. Se trata de una cosa que ahora que se llama calles completas, es como lo han venido a denominar. Y claro, yo no he mencionado hasta ahora, porque son muchas cosas, la movilidad, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el coche es uno de los motores más fuertes de la contaminación de las ciudades, nos tenemos que replantear las ciudades desde los desplazamientos, ¿no? Necesitamos ciudades que sean más densas, que sean ciudades de proximidad, un urbanismo de proximidad, que dé prioridad al peatón y a los modos de transporte sostenibles si queremos en algún futuro del medio y largo plazo
poder deshacernos del vehículo privado, ¿no? Entonces, para eso esta idea de calles completas proporciona una idea de rediseño de las calles que ya, sobre todo de grandes ejes o, por ejemplo, como se ha hecho en Barcelona también con las operaciones de peatonalización del ensanche, concibe la calle como un espacio público de usos mixtos donde el coche ya no es el principal protagonista, sino que pasa a, no hace falta peatonalizar, pero sí rediseñar para producir desplazamientos accesibles y seguros y ofrecer nuevos usos a aquellas calles que eran solo calles de puro tránsito y que eran espacios muy hostiles para el peatón, incluso a veces inseguros para el peatón, porque podía haber atropellos. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño de nuestras ciudades, este ejercicio también de rediseño de calles y de grandes ejes también puede ser muy, muy fructífero de cara luego a enlazarlo con infraestructuras verdes y a ir produciendo como continuidades de espacios verdes dentro de la ciudad. Y bueno, creo que me ha ajustado el tiempo. Esta es mi introducción. Yo creo que ahora iremos poquito a poco metiéndonos más en materia. Muchas gracias, Eva. Las preguntas las llevaremos hasta el final de la sesión. Por si tienen alguna pregunta, la pueden anotar o pueden anotarla en el chat y después la leemos. Creo que fue una presentación bastante para acá Costa Rica, nos deja mucho también que aprender, formas de ver y cómo incluir este concepto de urbanismo, no aislarlos, sino ver de cómo se complementan todas las áreas y contemplar la planificación en todos nuestros quehaceres y en la ciudadanía, ¿verdad? No es quitarle el espacio al coche, sino es ver cómo se urbaniza ese espacio y hacer que las personas formen parte del entorno en que nos encontramos. Entonces, muchas gracias, Eva. Seguimos con Ingrid, que Ingrid nos va a comentar un poco la experiencia de pequeñas ciudades verdes en Latinoamérica. Gracias, ya vamos a compartir. Bueno, me confirman solamente que están viendo la presentación, por favor. Tienes que ponerle a modo presentación porque se ven todas las Listo. diapositivas. Listo. No sé por qué se abrió. Ya les voy a hacer un spoiler porque se abrió la última. Ahora sí, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, después de la explicación y la introducción que nos dio Eva, que para hacer una introducción fue bastante concreta y tocó muchísimos puntos, se le nota lo académico porque también fue muy interesante y creo que para los que tal vez hemos estado un poquito trabajando de cerca con temas de sostenibilidad de ciudades verdes, pues quizás se nos hace un poquito más sencillo de comprender, pero también estoy segura de que para quienes nunca han tocado la materia, lo fue así también por la explicación tan bonita que nos dio Eva. Y estaba también reflexionando sobre mi presentación al escucharla a ella, porque creo que algunas veces en las ciudades tenemos la noción de que estamos, como decimos acá, y supongo que donde ustedes están también, descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Entonces, hay tantos conceptos que Eva nos está exponiendo el día de hoy que aquí apenas, lamentablemente, estamos empezando a descubrir. Y precisamente me hace mucha gracia porque por ahí va la presentación que quería darles, y es que cuando se acercaron y me pidieron facilitar esta pequeña parte del día de hoy, al final Costa Rica y Latinoamérica en general, pues la mayoría de ciudades son pequeñas y pues casi siempre vamos un paso atrás en infraestructura, en inversión, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba cómo hacer que esta exposición realmente fuera interesante para todos y para todas, porque sí, yo podría exponer aquí proyectos específicos muy concretos y a detalle que se han hecho a nivel de Latinoamérica, de Costa Rica, pero la verdad es que esa no es la realidad. Esas son las excepciones que tenemos. Las excepciones son esos proyectos, esos pequeños proyectos. Entonces, quería un poquito comentarles del contexto costarricense. Yo creo que algunos que estamos aquí y los que no estamos aquí, la mayoría de ustedes tal vez puedan reconocer en estas imágenes y si las ven,
pues fácilmente identificar a Costa Rica, ¿verdad? Aquí un país de volcanes, ahí abajo del volcán Arenal y de la laguna está un puente elevado, que esos puentes están en el bosque nuboso Monteverde y son puentes larguísimos, colgantes, que se extienden por cientos de metros en los bosques, que le ofrecen a los turistas, no solo nacionales, sino internacionales, una experiencia increíble de caminar en las copas de los árboles. Somos el país de la isla del coco, de las tortugas, del tiburón martillo, del río celeste, del perezoso. De hecho, el perezoso fue uno de los últimos símbolos nacionales a ser incorporados en nuestro país. Y recientemente también en la Semana de Arquitectura, en una de las universidades de aquí, estábamos en unas charlas conversando de cómo Costa Rica es reconocida a nivel mundial por ser un país verde, por ser un país sostenible, pero nos valemos de lo que ya la naturaleza nos dio para esto. Y por supuesto que sí, no puedo decir que el país no ha realizado un esfuerzo por disminuir la deforestación. De hecho, tenemos una gran cantidad de parques nacionales en el país y la mayor parte del país tiene cobertura verde. De hecho, en la siguiente fotografía vemos una imagen de San José. Eso es nuestra capital, es una diminuta ciudad. Eso ni siquiera puedo decir si es o no es una ciudad con todas las de la ley, ¿verdad? Porque también hay que calar un poquito más hondo, pero esa es nuestra ciudad que nosotros le podemos decir. Y como ustedes pueden ver al fondo, estamos rodeados de montañas, y es que estamos en un valle. Como muchas de las ciudades de Latinoamérica, estamos en un valle rodeados de ríos, de montañas, ¿verdad? Y como pueden ver, todas esas montañas de alrededor están en su mayoría todavía verdes y se mantienen, pero podemos ver aquí una fotografía de una ciudad desordenada, una ciudad, esta ciudad ha crecido exponencialmente de hace unos años para acá. Antes se le llamaba la perla de Centroamérica o la joyita de Centroamérica porque era una ciudad divina con edificios preciosos y últimamente para ningún costarricense sería un orgullo traer a un turista a que camine por San José. Esa es la verdad. Entonces, cuando alguien viene a Costa Rica, alguna persona de afuera y nos pregunta, mira, ¿a dónde puedo ir? Nunca ningún tico le va a decir, vaya a San José, vaya a la capital, ¿verdad? Como yo sí, estando en España, lo primero que hice fue ir a conocer Madrid y Barcelona, ¿verdad? Y ya querer recorrer las ciudades que tenemos en otras partes del mundo donde da orgullo, incluso da orgullo. Yo recuerdo caminando por Cadaqués, yo decía, no puedo creer que hay gente que se levanta todos los días y camina y vive aquí, porque son ciudades preciosas y no es el caso de Costa Rica. Lamentablemente, como les decía, las iniciativas que se tienen de reverdecimiento, perdón, es que mi computadora está como lenta, entonces se pasa 2 veces. Las iniciativas de reverdecimiento que tenemos no son la norma, más bien son la excepción. Aquí en estas fotografías, bueno, hay algunas fotografías de Tibás y otras que no lo son. Por ejemplo, tenemos en Costa Rica un ayuntamiento, un cantón que se llama Curridabat, que ha desarrollado un concepto alrededor del tema de polinizadores. Es la primera fotografía que vemos ahí a la derecha arriba que dice el hogar. Y Curridabat es una pequeña ciudad que desarrolló el concepto de ciudad dulce y lo hizo basado en el tema de los polinizadores. Y desde el tema de los polinizadores y el concepto de ciudad dulce, desarrollaron una marca ciudad, un concepto ciudad que está orientado al adulto mayor, a la accesibilidad, a la seguridad alimentaria, a la calidad del suelo, a la calidad del agua, a la calidad del aire, solamente basado en un concepto de polinizadores. Pero Curridabat es súper disruptivo en Costa Rica. Ojalá todas las ciudades desarrolláramos conceptos como este. Sin embargo, no es la norma. Hay iniciativas y aquí en la fotografía que está en el centro me encanta porque en su mayoría son adultos mayores que están ahí disfrutando de un proyecto que de hecho desarrolló el Departamento de Gestión Social, que bueno, aquí está Alfonso con la compañera Mónica Badilla, que es la trabajadora social y otras personas de la municipalidad que estuvieron apoyando. Y este es uno de los proyectos que les estoy contando que es disruptivo. Este proyecto donde están los señores adultos mayores aquí disfrutando, habla un poquito de estos conceptos que nos comentaba Eva. Se aplicaron soluciones basadas en la naturaleza, se aplicaron el mejoramiento de servicios ecosistémicos, se aplicó el concepto de infraestructura verde y azul, y es que muchas veces es un poco
frustrante cómo vemos cuando se está desarrollando una infraestructura pública, tenemos el interés de invertir muchísimo dinero en un playground para niños. Tenemos el interés de invertir muchísimo dinero en construir una acera, una calzada, en poner mesitas y bancos para que las personas se sienten, pero la infraestructura verde y azul pasa desapercibida. Y lamentablemente creo que es algo que ya no sucede en algunas ciudades que han superado este tema, porque lo he podido ver, pero en Costa Rica seguimos pensando que la naturaleza viene de gratis. Entonces, cuando algunas veces se requiere reverdecer algún espacio o mejorar la trama verde de algún sector de la ciudad, queremos tener plantas donadas. Queremos que nos regalen los arbolitos, queremos que los voluntarios los vayan a establecer. Y lo que esto trae es que nos traen arbolitos o plántulas pequeñas que son de un tamaño que no se adapta a la ciudad. Y eso es algo en lo que Tibás sí ha querido transformar, por lo menos en cuanto a infraestructura verde, lo que estaba llamando Eva, ¿verdad? Relacionado a los árboles, pero que no solamente son árboles, son plantas, son setos, son jardines para polinizadores, es el tipo de césped, el tipo de cobertura. Hemos tratado de invertir un poquito más y eso sí le ha dado un giro a la ciudad, porque al invertir en infraestructura de calidad, infraestructura verde, si nosotros estamos dispuestos a pagar muchísimo dinero por un playground, por unas mesas, por unos bancos, ¿por qué no estamos dispuestos en pagar la cantidad de dinero que sea necesaria para adquirir un árbol que ya viene desde el vivero adaptado a vivir en la ciudad, que trae sus ramas, que fue desarrollado en vivero con las podas que fueron necesarias para que cuando se establezca en un parque no rompa las aceras, no dañe los cables, no alcancen las infraestructuras? Y de eso se trata, por ejemplo, este proyecto que les estoy presentando acá, diseñado para el adulto mayor. Un poquito más a la derecha están viendo un adulto mayor, precisamente, o una persona mayor cruzando una calle con su bastón y acompañado de otras personas, y pues esta persona no tiene ningún tipo de apoyo en cuanto a pacificación vial. Y lo que es más curioso es que él está cruzando hacia una clínica, hacia un servicio de atención a la salud. Y como ustedes pueden ver, ahí la acera tiene un tope, creo que sí, no sé si es el mismo concepto, la calzada, y la parte peatonal, digamos, tiene una grada, ¿verdad? Entonces, esta persona va a tener que hacer un esfuerzo por subir, y de eso también se trata el urbanismo verde. No solamente se trata de reverdecer, sino se trata de crear espacios donde las personas puedan moverse tranquilas, seguras, de manera accesible, de manera cómoda. Y esa es la realidad que tenemos en la mayoría de nuestras ciudades y nuestros cantones. Más abajo hay una fotografía aérea de Tibás preciosa que me encanta, pero sí es cierto también que la mancha verde que está ahí se concentra únicamente en el parque. Y lamentablemente también en Costa Rica tenemos una tendencia a que le tenemos miedo a los árboles. Le tenemos miedo a los árboles, entonces estamos los municipios a veces intentando que cuando tenemos actividades de reverdecimiento ponemos árboles que no crezcan tanto, que sea un arbusto, que no me supere los 4 metros en su etapa adulta, que esto, que lo otro. Y lo que está sucediendo es que estamos aumentando precisamente las islas de calor de las que nos hablaba Eva, porque no es la misma temperatura que nosotros podemos sentir estando en el Parque de Tibás, que es esta mancha verde que ustedes están viendo por aquí, esta manchita verde, que la temperatura que tengamos un poco más al norte, cerca del Estadio Saprissa, en donde no tenemos cobertura verde. Y nos estamos ahogando nosotros mismos y tenemos las soluciones basadas en la naturaleza ahí nomás, donde estaba el perezoso, donde estaba la tortuga, donde estaba. Sin embargo, nos ha costado traer esas soluciones a la ciudad. Y creo que es un reto que Costa Rica pueda lograrlo. Nos han incluso designado como campeones de la tierra en el 2019. Yo recuerdo esto fue cuando se desarrolló la Precop en Costa Rica. No recuerdo cuál, creo que era la Precop 20, si no me equivoco. Nos designaron campeones de la tierra y había muchas personas que decían, no, ¿por qué? Si San José es horrible y si San José tal. No podemos desprestigiar el esfuerzo que ha hecho el país, pero tenemos que entender que también hemos sido beneficiados por una superficie que aproximadamente concentra el 6% de la biodiversidad del mundo. Y Costa Rica, siendo muy pequeño, esta es una cifra enorme. Sin embargo, como digo, las iniciativas que hemos desarrollado no son lo suficientemente tangibles para estar igualmente orgullosos en las zonas rurales que en la ciudad. Y ahora que estaban hablando ustedes de lo sucedido ayer, estas fotografías precisamente son de esta semana, y esta es donde está esta microbús, que vean, es que es una microbús que dice transporte de estudiantes, se está pasando por esta carretera, y esta carretera fue inaugurada hace
2 años, si no me equivoco, 2, 3 años, y es una de las principales carreteras del país, de aquí de la GAM, y está mal diseñada. Está mal diseñada porque no tiene un buen manejo. Cada vez que llueve un montón se inunda, hay problemas de escorrentía, hay problemas de sedimentos, y precisamente no se diseñó con soluciones basadas en la naturaleza, no se tuvo una previsión de los eventos hidrometeorológicos que tenemos en Costa Rica, de la precipitación que tenemos, y por eso es que ahora estamos sufriendo y ahora tenemos que volvernos a reparar lo que no se hizo en el momento. La fotografía del centro, no sé si la determinan bien, pero es una persona en una silla de ruedas, que es una persona que se dedica a vender lotería, billetes de lotería o de algún sorteo, y la persona está ahí y llegó la tormenta a Cartago, esto fue esta semana, y no hubo cómo llegar hasta donde estaba esa persona a sacarla. Habían personas que intentaron alcanzar y no podían, era tanta la lluvia que la persona se quedó ahí, en el centro de la plazoleta, sola, en su silla de ruedas, y no pudo refugiarse. Y bueno, gracias a Dios la persona está bien, ya se le entrevistó y todo, y se habló con ella, pero esto simplemente nos está diciendo que el cambio climático está llegando y nosotros no tenemos las ciudades adaptadas y tampoco hemos desarrollado resiliencia en las ciudades para enfrentarlo. Y eso no solamente está pasando a nivel de daños a personas, a la vida humana, sino también infraestructuras que no han sido adaptadas para atender pues la presión que está ejerciendo el cambio climático sobre el país. Y bueno, este tipo de noticias se puede repetir muchísimas veces, ¿no? Tenemos un montón de noticias de este tipo de situaciones que tal vez ya es redundante caer en ellas, pero lo que sí quisiera es entender que no tenemos que inventar el agua tibia, ya las cosas se inventaron. Eva nos acaba de dar un montón de ejemplos, y nosotros como desarrolladores de proyectos en las zonas urbanas, especialmente en Latinoamérica, que vamos siempre, casi siempre un pasito atrás, tenemos y hemos también logrado aprovechar el apoyo de muchos proyectos de cooperación internacional. Aquí les traje 3 ejemplos para no volver a redondar en el proyecto Tibás y Colada, programa Ciudades que Cuidan, Tibás y Colada, perdón. Quiero traerles otros ejemplos, por ejemplo, el proyecto Biodiversity, que fue ejecutado con fondos de GIZ, de la cooperación alemana y de la Unión Europea, que fue un proyecto que se desarrolló en Costa Rica y que tuvo muchísimos aportes a la ciudad, y que también nos trajo algunos insumos como una guía de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, una persona que esté diseñando un proyecto en Costa Rica, en las zonas de Latinoamérica, porque por supuesto que esta guía está adaptada también a las condiciones climáticas de acá, puede acercarse a este instrumento, y si no tiene la menor idea por dónde empezar, puede acceder a este instrumento y tener por lo menos una noción de cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza que podría llegar a implementar en su proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que sea. Igual hay un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza, que son ejemplos que ya se han implementado en algunos lugares, y los podemos buscar y acceder a ellos y ver cómo funcionaron, y un mapa de soluciones basadas en la naturaleza, que es donde están mapeados, ¿verdad? Entonces, esto solo por decir un ejemplo de las bondades que tienen los proyectos de cooperación internacional, y al igual que del que hoy estamos tratando, que es el programa Ciudades que Cuidan, tenemos muchísimos instrumentos que con apoyo no solamente de la cooperación internacional, sino también de organismos nacionales, hemos logrado implementar. Ahí mueve un guiño en el título a la Unión Europea. De hecho, así es como se escribe MUEVE, ¿verdad? Es un proyecto cofinanciado también por la Unión Europea, por Países Bajos y por el Ayuntamiento pero Alfonso seguro después me corregirá, San Sebastián. Es un ayuntamiento, me perdí. Creo que sí, gracias Adriana. Y es un proyecto que igual desarrolla un montón de metas, objetivos, y que está buscando también incluir específicamente en el tema de movilidad, pero incluyendo temas de urbanismo verde, y al mismo tiempo TEU, que es transición hacia una economía verde, urbana y sostenible, que estamos ejecutando con fondos GEF, que es el Fondo Mundial del Medio Ambiente. Ese sí estoy coordinándolo yo desde Tibás con otros 20 cantones,
y básicamente es exactamente lo mismo, ¿verdad? Son proyectos e iniciativas que vienen desde otros ángulos, desde otras aristas, pero que buscan, por ejemplo, ahí lo dice muy claro, intervenciones en infraestructura verde y azul. Ahorita que Eva lo decía, para alguien podría decir, wow, infraestructuras verde y azul. Sí, pero es que este es un concepto que se ha desarrollado en otros países más desarrollados desde hace muchos años y para nosotros en Costa Rica parece nuevo. Y eso es lo que tenemos que romper, intentar normalizar estos conceptos dentro de los profesionales que desarrollan proyectos en el país para que sean parte de, porque si los normalizamos va a fluir, pero si siguen siendo cosas disruptivas, lejanas, que solo suceden al otro lado del charco, como decimos nosotros cuando nos referimos a Europa, ¿verdad? Al otro lado del océano, al otro lado del charco, entonces las vamos a seguir viendo lejanas e imposibles. Pero gracias a estos proyectos de cooperación internacional empezamos a verlas un poquito más accesibles, empezamos a entender que sí se puede y muchas veces lo que se requiere es un empujoncito para ejecutarlas. Entonces sí, tenemos tareas pendientes en Costa Rica, no les voy a decir que no hay iniciativas, que no hay proyectos que han ejecutado urbanismo verde. Esto, por ejemplo, es una oficina de arquitectura en el puro centro de San José que tenía unos problemas de calor horribles y la gente estaba trabajando ahí súper estresada y era un lugar feo para trabajar. Y bueno, cuando se convirtió en una firma de arquitectura y remodelaron todo el lugar y cambiaron y de hecho tienen un techo verde, una azotea verde increíble con árboles en el techo y todo en el pleno centro de San José. Y son cositas pequeñas que van sucediendo en la ciudad, pero que necesitamos que se expandan a la totalidad del territorio. Pues tenemos que desarrollar ciudades para todas las personas, lo que hablaba Rita al inicio, que lo dijo clarísimo, el tema de accesibilidad universal para todas las personas, no para las mujeres, no para adulto mayor, no para niños, no para todas las personas, con énfasis en esas personas que quizás requieren algunas condiciones específicas y que si son para ellos, también son para mí. Si hay un lugar, y es algo que siempre he pensado, si mi hija de 8 años puede caminar segura de mi casa a la escuela, cualquier persona puede. Lo que pasa es que mi hija de 8 años no podría caminar de la casa a la escuela. Es peligroso, las aceras están todas rotas, no hay pasos peatonales seguros, hay muchísimas condiciones que no se lo permiten. Necesitamos ciudades accesibles y seguras, inteligentes y autosustentables. Tenemos muchísimos recursos naturales en Costa Rica. Yo siempre me pregunto por qué nuestros techos no están llenos de paneles solares, ¿verdad? Porque podríamos aprovechar la energía verde muchísimo más. Ciudades limpias, verdes, biodiversas también. A veces nos molesta aquí en Costa Rica, no sé si saben lo que son mapaches o cómo le llaman en otros lugares, pero aquí en San José hay una plaga de mapaches y la gente se enoja y piensa que es que los mapaches nos están invadiendo, pero es que no es que los mapaches nos están invadiendo, es que la disposición de residuos sólidos en San José es un caos. Y donde haya un contenedor abierto, lleno de residuos sólidos, con restos de comida, va a venir un mapache, porque también son habitantes de la ciudad y necesitamos esas ciudades biodiversas, porque al final esa biodiversidad cumple un papel importante en la ciudad. Ya va a terminar. Devolver a las personas el derecho a la ciudad. ¿Qué significa esto? Las ciudades dejaron de ser para las personas. En Costa Rica, las ciudades se convirtieron en ciudades para los carros. Es súper complicado. Estos aquí, de hecho, estaba viendo el rótulo que hay, no sé si lo leen, que dice chuletón. Una chuleta es un bistec de cerdo. Y esto es en San José. Esto es en San José y parece mentira porque para mí, si a mí me dicen que esto está en la playa, en playas de aquí de Costa Rica, en Jacó, en Manuel Antonio, en Punta Arenas, podría decirle que sí, pero no, eso está en San José y eso es devolver a las personas el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es un concepto que hemos perdido en nuestro país y que con estos proyectos y con la cooperación de todas las personas, porque al final esto es un trabajo multidisciplinario, se puede recuperar. Disfrutar de los servicios ecosistémicos, que bien Eva lo explicó antes, son muchísimos los servicios, no solamente de embellecimiento, sino de calidad del aire, regulación de la temperatura, incluso aumenta la plusvalía de las propiedades, se disminuyen las islas de calor, aumenta la biodiversidad, que generamos conexión de especies de avifauna urbana, y son las ciudades que necesitamos, pero esto ya no se está viendo en los parques, estamos viendo arbustos pequeños, árboles pequeños y dejamos de tener aquellos árboles, grandes árboles emblemáticos que nos proporcionaban tantos servicios. Y bueno, generar conexión, esto igualmente es en Curridabat.
Y parte de los esfuerzos que estamos haciendo en las ciudades de Costa Rica es generar conexión de un área verde con otra. Entonces, eso solo se puede lograr muchas veces interviniendo las calles, las aceras, los bulevares, para que de un parque a otro pueda haber conexión de avifauna urbana a través de estos pequeños espacios de trama verde que los lleven. Y bueno, así somos por naturaleza y debemos seguir siendo así. Esta es la última filmina que les quería presentar y les agradezco mucho la oportunidad, no solamente para decir lo que estamos haciendo, sino también para decir lo muchísimo que nos falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Sin duda alguna nos deja mucho que reflexionar como país y, bueno, como toda una región de Latinoamérica que vamos a ver en muchas ocasiones un pasito atrás, y también cómo traemos esas buenas prácticas de esos países que ya van trabajando en esto y cómo las adaptamos a nuestra realidad. Damos la bienvenida a Anne Itziar Velasco, que nos va a comentar un poco sobre el proyecto de Anillo Verde en La Victoria. Entonces, cuando gustes, Anne. Hola, buenas tardes. Encantada de compartir esta tarde con vosotros, amigas de Tibás y Coslada. Y bueno, primero voy a abrir la presentación para poder compartir también. A ver, ¿por qué no funciona ahora? Porque ahí, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿no? Vale. Pues decía, ¿no? que lo que voy a tratar de compartir en esta pequeña presentación es la reflexión de cómo Vitoria, la ciudad de Vitoria, está abordando la necesidad y también la oportunidad de considerar a la naturaleza, como estamos hablando hoy en este seminario, como un elemento clave para la creación de una ciudad más resiliente y para afrontar los retos del cambio climático, una ciudad más verde, más biofílica, pero sobre todo una ciudad más habitable y capaz de ofrecer una mejor calidad de vida, ¿no? Que es al final lo que yo creo que trasciende en todas estas presentaciones que habéis hecho tanto Eva como Ingrid, ¿no? Voy a explicar una trayectoria de más de 30 años trabajando con la naturaleza en nuestra ciudad, con un gran equipo. Yo solo soy aquí una transmisora, pero hay un equipo de muchísimas personas, de arquitectos, de planificadores, de biólogos, de paisajistas, de ingenieros de montes, ¿no? De técnicos de participación, ¿no? Y bueno, para los que no conozcáis Vitoria, pues explicaros, ¿no? Sobre todo para la gente de Costa Rica, pues que somos una ciudad de tamaño medio, de 250.000 habitantes. Estamos en el País Vasco. Vitoria es la capital del País Vasco, está al norte de la península. Y bueno, en esta imagen veis que es una ciudad relativamente compacta, pero es una ciudad industrial y de servicios que tiene un territorio. Es la ciudad, pero sí que estamos rodeados por un entorno bastante bien conservado, donde tenemos tierras agrícolas, tenemos embalses, tenemos también, como en el caso de San José, un reborde montañoso. Y eso quizás también ha hecho que Vitoria tradicionalmente sea una ciudad que está conectada a la naturaleza y al paisaje, ¿no? Pero que cuando empezamos con este proyecto en la década de los 90, a pesar de esta cercanía al medio natural y de tener ese valioso y entorno privilegiado, empezamos a detectar una serie de graves problemas ambientales, ¿no? Sobre todo en la periferia, en la transición entre el mundo urbano y el mundo rural. Y como veis en estas imágenes, había una disminución de la calidad del paisaje, del agua, del suelo, de la biodiversidad. Y lo que nos planteamos en aquel momento es incorporar la naturaleza como un factor de recuperación, ¿no? Buscar en la propia naturaleza la inspiración para la resolución de estos problemas. Esto que ahora le hemos acuñado un término, ¿no? Que soluciones basadas en la naturaleza, pues creo que fue la esencia de nuestro proyecto de configuración del anillo verde, ¿no? Que empezamos a ver si muchas de estas problemáticas
podíamos tomar la referencia de solución en la propia naturaleza. Y así empezamos a trabajar en este gran proyecto que trataba de regenerar esa periferia que hemos mostrado en las imágenes anteriores, con un proyecto de gran envergadura en el que el objetivo era, por una parte, conservar algunos de estos espacios que estaban en el borde de la ciudad que todavía tenían valor naturalístico y paisajístico, y por otra parte, restaurar estas áreas degradadas que hemos visto en las imágenes anteriores, ¿no? Mediante estas tareas de recuperación o de conservación ecológica paisajística y la conexión entre todas estas áreas, ¿no? Para conformar un anillo verde que abrazaba la ciudad y que demostraba un poco que podía actuar como una transición entre el medio urbano y entre el medio agrícola y rural. Y entonces empezamos a trabajar en este proyecto, ¿no? De ir consolidando ese anillo que diera solución a esos problemas en la periferia, que promoviera la conservación de la biodiversidad, que pudiera satisfacer la demanda de espacios de ocio al aire libre, reduciendo incluso la presión sobre otros espacios de más valor naturalístico, en esas zonas montañosas que habéis visto, y también, ¿por qué no?, de contener el crecimiento, ¿no?, urbano de la ciudad dentro de unos límites. Y a mí me gusta especialmente poner esta imagen porque, si veis, tanto en el este como en el oeste, todavía no se había dibujado la trama urbana, eran los momentos de la planificación, y esto era como nuestra utopía, ¿no? Y ya dibujábamos estos sistemas naturales que la ciudad, al crecer, debía de contemplar y debía integrar, ¿no? Y bueno, esta imagen, a lo largo además de los últimos 30 años, pues a través de pequeñas o grandes intervenciones, ¿no?, en estos bordes de ciudad, con diversos proyectos de muy variada índola, pues han permitido ir transformando esta realidad de deterioro de áreas sin una vocación de uso definida a unos espacios que os voy a tratar de, bueno, en una pincelada para que veáis un poco, ¿no? Porque son muchos años y muchos proyectos, pero para que veáis un poco, ¿no? Y entonces podemos ver en estas imágenes que os voy a poner, pues imágenes de recuperación, como estas antiguas praderas abandonadas en el borde de la ciudad, que se convierten en un nuevo parque, ¿no? Un nuevo parque al que la ciudad ha llegado y se ha convertido en un nuevo parque de la ciudad, ¿no? Que evidentemente ofrece muchísimos beneficios, ¿no?, para toda esta población, ¿no? Hay otros proyectos, ¿no?, como el de la recuperación de los humedales de Salburua. En este espacio teníamos un área agrícola, un área que había sido una antigua zona húmeda, pero que insistentemente a lo largo del siglo XIX se había drenado para ponerla en cultivo, y que en un momento dado, con unos trabajos que pretendían sobre todo solventar un problema de inundaciones, empezamos a transformar esta zona y hemos recuperado, ¿no?, toda su función de biodiversidad, de conexión ecológica, y tenemos ahora una zona de Red Natura y un humedal Ramsar, ¿no? Y hemos logrado la transformación, ¿no?, y la recuperación de la naturaleza en este borde de la ciudad. Tenemos, aquí veis, esta misma zona en la que, como os explicaba, el proyecto ahora lo vemos como un proyecto de restauración de un área, una zona húmeda, pero realmente, además de esto, lo que conseguimos era solventar un problema de inundaciones. Prevenimos las inundaciones en esta zona industrial, ¿no?, generando aquí este espacio. Es una zona que actúa como balsa de laminación de avenidas. Entonces, bueno, esto realmente era un proyecto de prevención de inundaciones, pero aquí volvemos a, en vez de utilizar soluciones grises, sobre todo en principio de los años 90, ¿no?, de canalizaciones de hormigón, pensamos que podemos probar con soluciones que sean, dejando que la naturaleza, que el agua, ¿no?, pues pueda almacenarse cuando haya aquí estos procesos de inundación.
Como veis, ahora es un espacio para el ocio, es un espacio donde tenemos una alta biodiversidad, tenemos espacios de interpretación y quizás sea uno de los elementos más valiosos o más emblemáticos, ¿no? Y es un gran recurso incluso para el turismo de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos otras imágenes como esta que es la recuperación de un conector, ¿no? De un conector verde, ¿no? En el que ya veis que había quedado reducido a su mínima expresión en esta imagen del antes. Y bueno, como también cuando lo mismo se le da posibilidad a la naturaleza, se quita la zona hormigonada que había aquí, que eran unos canales, ¿no? La naturaleza se recupera y a día de hoy actúa como un verdadero conector ecológico. O imágenes como esta, que era también la zona en la que iba a crecer la ciudad, que teníamos pequeños arroyos deteriorados con chabolas, con acciones alegales, ¿no? Con gente que establecía ahí no su habitación, pero sí al menos no sus huertos. Y como hemos conseguido, la ciudad ha crecido y estos conectores, en vez de embocinar los ríos como se hacía antes en la ciudad, se dejan aflorar y constituye un magnífico recurso valioso para nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, son pues realmente un montón de pequeños y grandes proyectos, ¿no? Con el río en el norte, con los humedales de Salburúa, con estos conectores ecológicos en la zona de crecimiento de la ciudad, con un parque botánico, con una pieza que aún no hemos acabado, que es una pieza que tiene problemas de contaminación y que estamos abordando con un bosque que tenía peligro porque estaba realmente muy deteriorado y con una zona de graveras, y como que generamos un gran continuo. Bueno, el que la configuración sea radial es interesante porque nos permite tener un acceso al centro. Aquí hay menos de 3 kilómetros, es factible ir andando desde tu casa y tocar naturaleza y volver. Y luego hemos generado un gran itinerario en torno a todos los parques. Y bueno, al final la ciudadanía ha entendido, ¿no? Ha entendido que la naturaleza trae bienestar, trae salud, tenemos zonas de huertos, de observación, de paseo. Entonces, sobre todo, este proyecto nos ha permitido aprender sobre el rol de los espacios naturales, ¿no? A ver, un segundo, no sé por qué, un momento. Perdonad, pero se me ha estropeado el cursor. Bueno, tenemos este anillo, ¿no? Verde multifunción, ¿no? Que además de aprender sobre el rol de la naturaleza, pues vemos que nos da muchísimos beneficios, no solo ambientales, que quizás fue con lo que empezó este proyecto, ¿no? Que era un proceso iniciado fundamentalmente por gente que veníamos del mundo de la ecología, de la restauración ecológica y paisajística, pero en la que hemos ido aprendiendo conjuntamente con muchos más profesionales, que estamos hablando mucho más allá del tema de restauración ecológica y paisajística, ¿no? Que estamos hablando también del agua, ¿no? De todo el papel que tiene. Le llamamos anillo verde, puede ser anillo verde, azul, porque realmente hay un sistema de agua, de prevención de inundaciones. Bueno, no me da tiempo ahora que explicar, pero el agua subyace en toda la planificación de nuestro anillo verde, con un enfoque agrícola, ¿no? El que ponemos en valor estos terrenos agrícolas en la periferia de la ciudad, sobre todo un enfoque social, ¿no? De cómo acercar a la ciudadanía, cómo dotar de un espacio de uso para el deporte y para el ocio, con un contacto sano diario con la naturaleza, con una posibilidad de entender y comprender, ¿no? De hacer actividades de educación ambiental, ¿no? Incluso con un enfoque de control, ¿no? De pensar que la ciudad tiene que parar, que no hay que expandirse, ¿no? Sino que tenemos que crecer hacia adentro. Bueno, al final, desde luego, el anillo verde es multifunción, trasciende al solo verde en el sentido tradicional, y creo que es un poco lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En estos años. Y entonces, de aquí, pues con esta experiencia, creo que relativamente exitosa, pues nos planteamos la posibilidad de trasladar este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza a la ciudad.
porque entendemos que tenemos unas condiciones en la ciudad que nos podrían permitir articular una malla verde, también verde multifuncional, en el que podamos potenciar la biodiversidad, mejorar la calidad ambiental, favorecer esos flujos hidrológicos, mitigar las islas de calor, mejorar la salud y el bienestar y favorecer la relación de naturaleza y sociedad, ¿no? Y entonces, pues nos hemos puesto a definir lo que podría ser nuestro sistema verde, en el que entendemos que hay una serie de elementos que los podemos ir uniendo para conformar, ¿no?, esa malla verde, ¿no? Esa malla que al final en nuestra ciudad es importante, tiene una magnitud. Tenemos muchas zonas verdes, tenemos, sin contar el anillo verde, más de 20 metros cuadrados de zona verde por habitante. Con el anillo verde llegamos a los 40 metros cuadrados por habitante. Y lejos de decir que son muchas, lo que entendemos es que tenemos una oportunidad para complejizar esas zonas verdes y para obtener muchos más servicios, ¿no? Para pensar qué tipo de espacios verdes, cómo podemos diversificar esas áreas, cómo podemos buscar nuevas fórmulas para renaturalizar, ¿no? Y entonces nos hemos embarcado en este proyecto, ¿no?, de infraestructura verde, en el que a través de nuevos diseños basados en la naturaleza pensamos en nuevas funciones, ¿no?, que pueden ofertarnos nuestros espacios verdes. Se están desarrollando diversos programas, pues, para aumentar la diversidad, para mejorar la conectividad, para mejorar la gestión del agua, para mejorar los suelos y potenciar la agroecología urbana, para mejorar el uso y el acceso a las zonas naturales, ¿no? Y entonces estamos definiendo a través de diferentes, variadas soluciones de muy diferente magnitud y tamaño, desde la zona del anillo verde a la zona de nuevos barrios, a la ciudad consolidada, incluso a la ciudad medieval, pequeños proyectos o grandes que están transformando nuestra ciudad con la idea de ir generando esta malla, ¿no? Entonces, bueno, esto es una idea de la serie de proyectos, en negro los que más o menos ya hemos hecho, en blanco algunos que nos quedan por desarrollar. Y también muy rápidamente en un flash, pues, qué tipo de proyectos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, que os hablaba. El río en esta parte de la ciudad, en lugar de embocinarse, se ha dejado, ¿no?, ¿no?, en superficie. Y conseguimos, pues no solo esta imagen, sino todos estos beneficios, ¿no? Me voy a parar más aquí porque hay mucho que contar, pero creo que es interesante, ¿no? Esto es una gran vía, un gran conector de nuestro sistema, casi la primera intervención más potente, ¿no? ¿Qué pasaba en nuestra ciudad? Como todas, diseñadas en los años 70-80, con el coche como el principal agente. En la actualidad, la ciudad ha cambiado la idea. Estamos inmersos en un proceso de transformación a favor de la peatonalización, de los modos de desplazamientos, ¿no?, a pie, en bicicleta, en transporte colectivo. Era el momento de transformación y la reforma urbanística de esta calle nos permitió también darle la vuelta al concepto de la calle, ¿no? Veis cómo teníamos una calle con 10 carriles arriba para los vehículos y pasamos casi a la mitad, ¿no? Y entonces nos planteamos, vamos a transformar esta calle y vamos a demostrar que es posible introducir la naturaleza, generar una ciudad, una vía mucho más habitable en la que prevalezca el transporte colectivo en bicicleta, el paseo peatonal, ¿no? Entonces nos planteamos, pues, una intervención integral en el que el agua tenía un peso fundamental, porque este arroyo que veis aquí se desembocinó. Era un arroyo que estaba soterrado y mezclado con la red de saneamiento, y volvemos a sacar ese arroyo a superficie para generar un área fresca, un área en que el agua vuelva a tener presencia en la ciudad. Por eso os decía que el agua tiene mucha presencia, ¿no?, en nuestra ciudad, aunque vaya en el acuífero o por debajo. Incorporamos sistemas urbanos de drenaje sostenibles para hacer que todo el agua, ¿no?, se filtre y la podamos utilizar para al menos tener mejores condiciones para el desarrollo de todos los arbolados de nuestra ciudad, ¿no? Tenemos poco espacio, pero jugamos con formas orgánicas. En este espacio incorporamos el río,
generamos formas orgánicas, incluso con pequeños, ¿no? Muretes de piedra que permitan pues, ¿no? que la fauna tenga ahí sus pequeños nichos. Y bueno, de alguna manera, pues con todas esta serie de intervenciones, que es un proyecto más amplio, que os podría dar toda la información, pero al final transformamos totalmente la calle, ¿no? Y conseguimos pues, tener un área pues, con zonas de estancia, con una movilidad sostenible, con el río que vuelvan a hacer en la ciudad, incluso con estos patitos que se ven aquí, ¿no? que vienen y anidan en esta zona. Tenemos diversas. Esta actuación se refiere a intervenir sobre medianas que se habían pensado por si se empleaba la carretera y les damos una vuelta y generamos conectores ecológicos, ¿no? Aprovechando esa desmesura que había en torno a la planificación en el coche, ¿no? Tenemos también parcelas de equipamiento en las que se transforman como huertos comunitarios, ¿no? Que más allá de mejorar la fertilidad, de generar una producción agrícola, son espacios para el encuentro y para su socialización. En otras zonas se trata de renaturalizar estanques, ¿no? Que se habían planteado sin unos elementos naturales y que, bueno, con pequeñas medidas podemos convertirlos en espacios, ¿no? en los que de juego y aprendizaje en contacto con la naturaleza. Esta imagen me gusta ponerla porque es una imagen que no es de nuestro proyecto, pero sí que es un poco la inspiración y vemos ya como en el siglo XVIII, el siglo XIX, ya el tema de generar grandes paseos, ¿no? Con una gran cobertura, con una zona de sombra que además se convierten en los grandes bulevares. Tenemos que tomar esa referencia y recuperarlo, ¿no? Cuando hablamos de refugios climáticos, creo que ya estaba esto pensado, ¿no? Tenemos otros programas como el programa de naturalización de patios, ¿no? En la ciudad verde, en una ciudad con esas dotaciones, tenemos muchos patios escolares todavía con bueno, pues con estos cauchos que tuvieron su momento, ¿no? Con esas grandes zonas asfaltadas, ¿no? Donde no hay ni una posibilidad de ese contacto con la naturaleza. Además, hay unas situaciones de calor y bueno, pues realmente nos hemos planteado y estamos trabajando pues, con un programa de renaturalización de patios, ¿no? La activación ciudadana, ya no hablamos de sensibilización, tenemos que generar cambios de comportamiento. Llevamos muchos años haciendo transiciones de sensibilización, de formación, pero al final lo que tenemos que conseguir es que activar al ciudadano, que sea parte del diseño, de la transformación, de la gestión, de la adecuación de estos espacios, ¿no? Que demande. Entonces, bueno, tenemos muchos años de trabajo en esta línea y creo que vamos aprendiendo. Los grandes retos que tenemos, y estamos en 2 misiones europeas de la adaptación y de climate neutral, la estrategia de infraestructura verde es uno de los ejes clave para nuestra ciudad. Y para mí, porque no tengo muchísimo tiempo, pero sí que creo que de estos proyectos piloto, ¿no? que estamos haciendo, para mí la interesante es transformarlos a programas, ¿no? Generar un nuevo modelo verde, ¿no? Escalarlos, ¿no? Por ejemplo, el programa Huertos Ecológicos. Empezamos con pequeñas intervenciones en unos huertos municipales y ahora lo que tenemos es una sociedad que ya va buscando cómo integra la naturaleza en diferentes ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito universitario, en el ámbito de los centros de mayores y esta red cada vez se expande más. Es súper interesante esa conexión. El programa de naturalización de patios empezamos con este que os había puesto y en los últimos años pues, hemos hecho estos 10 y este año estamos haciendo 2. Aquí la sociedad iba por delante y demandó al ayuntamiento, es decir, estamos en la ciudad más verde pero no tenemos unos patios adecuados, ¿no? A conseguir tener aulas en la naturaleza, ese contacto, generar además espacios inclusivos, espacios, ¿no? para la educación, ¿no? Y luego tenemos ahora, yo por finalizar, dos retos, no hay muchos más. Tenemos un casco medieval en el que tiene muy poca zona verde y entonces ahí tenemos que darle una vuelta, ¿no? a cómo incorporar y estamos ya en otra microescala, ¿no? Y bueno, hemos hecho unos análisis de dónde podríamos
incorporar la naturaleza. Hemos trabajado en el codiseño de las propuestas con la ciudadanía y ahora estamos tratando pues, de que esta utopía también, ¿no? que dibujamos, ser capaces, ¿no? de, en una zona difícil por el tipo de uso que será, de ocio nocturno, pues por la configuración, porque son espacios históricos, catalogados, culturales, con muchas restricciones, pues bueno, a ver si somos capaces de incorporar la naturaleza. Y ya por finalizar, porque creo que me he pasado 2 minutos, sí que ahora estamos dentro de la transformación de un nuevo conector similar al que os he contado antes de la avenida, en el que volvemos a considerar el verde, pero como un elemento más. Queremos un entorno más saludable, queremos mejorar la infraestructura, también mejorar la movilidad y también luchar contra el cambio climático, ¿no? Y entonces el criterio vuelve a ser lo mismo, pero adoptado. Queremos reducir el espacio destinado a los vehículos, vamos a generar calles amplias y sin barreras, con mayores y mejores zonas de estancia, con mejores zonas para el tránsito de la bicicleta, con más arbolado, detalle adaptado al cambio climático. Vamos a despavimentar, eliminar asfalto, crear zonas de sombra, utilizar materiales que permitan aprovechar al máximo el agua. Y bueno, pues como veis aquí están bien, ahora estamos en las obras, esta semana pasada ya se ha levantado, ya el tráfico solo va aquí, pasamos de antes que el tráfico iba en toda esta zona, con en algunas zonas hasta 10 carriles, llevamos todo el tráfico a estas 2 zonas con la idea de, agrupamos todo el tráfico con la idea de aquí realmente liberar espacios y tener nuevos usos para el peatón, para el ciclista y para la naturaleza, incorporando pues, sistemas que permitan permeabilizar el espacio, que mejoren la recogida de las aguas, con 180 nuevos árboles y más de 15.523 nuevos arbustos que nos generen esos oasis de polinizadores, esos grandes corredores, en el que, bueno, ahora ya no está así, ya hemos quitado todos los coches de aquí y estamos en obra. Esto es un poco lo que queremos conseguir y las obras acabarán a finales del año que viene. Entonces, encantados de poder compartir de nuevo con vosotros el resultado y bueno, y luego pues queremos continuar pues con la otra fase en la que vamos a incorporar también huertos y jardines, bueno, estanques de tormentas, etcétera. Bueno, es solo para que veáis. Y simplemente decir, bueno, pues que realmente es una historia, una trayectoria, creo que tenemos aún muchas cosas que hacer, hay que mejorar la información, mejorar las soluciones, tiene que haber mucha especialización técnica. No es fácil convivir a veces los procesos naturales con los procesos urbanos y creo que falta esa especialización, hay que mejorar las sinergias, mejorar la gobernanza y hay que activar a la ciudadanía. Y eso es todo. Y no sé si estáis ahí o... Claro que sí, Ana. Más bien muchas gracias. No sé si en el público tienen algunas preguntas, algunos comentarios que quieran realizar. Estaré leyendo un poco lo que se ha colocado en el chat. Bueno, nos están solicitando las grabaciones de los webinars. Los webinars se les van a hacer llegar a cada una de las personas que se inscribieron al ciclo de webinar. Dice, bueno, Martínez Mateo hace una pregunta. Bueno, dice que muy interesante las ponencias. En cuanto a la recuperación de espacios, como Madrid o el Anillo Verde de la Victoria, una vez creados, requieren un control de mantenimiento, vigilancia, protección de esa nueva biodiversidad que convive en un espacio urbano, o es posible permitir que las evaluaciones sin control. En cuanto al medio de árboles que comentaba la ponente Tibás, miedo, ¿por qué? ¿Qué inconvenientes tienen los árboles grandes en su ciudad? Entonces, la primera creo que va asociada a la parte del Río de Madrid y al Anillo Verde, que si tiene que existir un mantenimiento, una protección, un seguimiento y evaluación. Y después la pregunta a Ingrid sobre por qué los árboles grandes no acá en la ciudad. Bueno, Arranco yo. gracias. No, digo, para darte tregua.
No sé si estoy interpretando bien la pregunta. A mí me sale interpretarla en el sentido de que también quiero lanzarle una pregunta a Anne en esta misma línea. En el caso de Madrid Río es un parque urbano, es una zona, yo soy urbanista, entonces para mí las cosas tienen como categorías dentro de los planos. Entonces es una zona verde que tiene un contrato de mantenimiento integral que es especial, diferente a otras zonas verdes. Entonces, en términos como más de naturaleza, yo sí que tengo que decir que hay una tensión en los ayuntamientos yo ahora bueno, lo digo desde fuera porque no formo parte, entre los técnicos que abogan más o sea, que son más conscientes de que hay que albergar esa biodiversidad y otras áreas tened en cuenta que Madrid es una ciudad grande y que por tanto el ayuntamiento y la municipalidad también es una cabeza que a veces es una hidra, por así decirlo, y hay otras áreas de gobierno o otras áreas de gestión que quieren, por así decir, simplificar los mantenimientos y es en esa simplificación, pues muchas de las complejidades que estamos hablando de la naturaleza también se van a ir, ¿no? En esta misma línea le quería preguntar a Anne si el anillo verde de Vitoria son todos suelos públicos o se han tenido que ir consiguiendo esos suelos y cómo se han ido gestionando, o sea, como si se ha necesitado de operaciones, o sea, de operaciones de ajuste urbanísticas a lo largo de los años para ir aglutinando, por así decirlo, todos esos suelos. Vale. Pues en el caso del anillo verde, la gran parte de los terrenos eran públicos, pero sí que ha habido algunas operaciones, ¿no? La primera, el primer parque, el parque de Salburua, ahí sí que hubo una expropiación porque era un proyecto de prevención de inundaciones, tenía un interés público y se pudo poder expropiar, ¿no? Y se optó y se compró una gran cantidad de terreno, ¿no? Que era simplemente para prevenir las inundaciones, ¿no? En un momento de mucha expectativa urbanística, pero creo que hubo una visión política de que merecía la pena y se hizo, ¿no? Luego, en otros espacios, en el Parque Botánico, también ha habido otra operación de expropiación también. Y bueno, y el resto realmente ha habido suerte porque más o menos eran terrenos públicos, ¿no? También quiero decir que las conexiones, lo que son arroyos y esto pues simplemente ¿no? Porque son sistemas libres, ¿no? De uso público, pues son de uso público y en la red de caminos nos pasa lo mismo, que igual en otros países incluso no son, pero nuestra red de caminos es pública, ¿no? Que sí que siempre tenemos elementos donde nos vamos apoyando. No obstante, todavía pues, hay un proyecto que está ahí porque todavía hay una tensión, ¿no? Bueno, hay unos intereses, propiedad privada y entonces es más difícil, ¿no? Unido a un problema de contaminación de suelos. O sea, quiero decir que pues poco a poco se va haciendo con estos terrenos, ¿vale? Y respecto a figuras urbanísticas, pues tenemos de todo, ¿no? O sea, no fue un planteamiento, esto es anillo verde, sino que, bueno, conviven, bueno, suelo no urbanizable, incluso en alguna parte hay suelo urbano, ¿vale? Y no tenemos una figura específica de anillo verde, ¿no? Solo a nivel de ahora nuevo plan general, un condicionante superpuesto, pues que de alguna manera sí que plantea, ¿no? Unas limitaciones o una compatibilidad de usos, ¿vale? O sea que en 30 años pues han pasado muchas cosas y esto. Y eso respecto a la planificación. Respecto a la gestión también tengo que decir que sí, que requiere una gestión específica, requiere una guardería, requiere una inversión, ¿no? O sea, a mí parece que cuando hablamos de naturaleza no podemos hablar de inversión y que cuando hablamos de otras infraestructuras todo el mundo asume, ¿no? Entonces aquí quizás lo que son la creación de estas infraestructuras no es muy costosa, pero sí que hay que prever
una inversión, ¿no? Y además, o sea, en el mantenimiento, ¿no? Como cualquier otra cosa. Y creo que no nos podemos hacer trampas que a veces también, ¿no? De ser más eficientes, sí, pues seremos más eficientes, pero hay que invertir, poner, ¿no? Personas especializadas y realmente dotarle de la relevancia que tiene, ¿no? Que parece que es dejar sola a la naturaleza. Y creo que no, que hay que estar pendiente y hay que ver cómo evoluciona. Y bueno, en tantos años pues te vas dando cuenta, ¿no? Que se necesita esa profesionalización que decía, ¿no? Que queda muchísimo por hacer, ¿no? Y eso era un poco. Gracias, Anne. Ingrid, te lanzaron otra pregunta. Sí, me encantó esa pregunta, gracias por hacerla. De hecho, no hay ningún problema con los árboles grandes, pero las personas piensan que hay problemas con los árboles grandes. Yo quisiera, vamos a ver, hay que partir de la premisa de que ningún árbol es bueno ni malo, ¿ok? Si yo tengo un rosal, ¿quién no le gustaría tener un rosal en su jardín lleno de rosas? Pero si yo agarro este rosal y lo pongo en medio del Santiago Bernabéu, nadie va a querer ese rosal, porque ese rosal no está diseñado para estar ahí. Y eso es lo que ha pasado en la ciudad. Hay árboles grandes o voluminosos que pueden estar en la ciudad bien, pero hay árboles que no están diseñados para ciertos espacios. En Costa Rica se tuvo la tendencia de introducir algunas especies exóticas que crecían muy grande, muy rápido, para generar sombra, aproximadamente en los años 80. Y estos árboles no eran diseñados o no eran del trópico. Entonces en las aceras empiezan a levantar las aceras, empiezan a alcanzar, nosotros tenemos todavía mucho cableado eléctrico aéreo, no subterráneo, entonces empiezan a tocar las líneas eléctricas, los cables de teléfono, generan cortocircuitos. Las personas empiezan entonces a subirse con un machete, en Costa Rica es un machete, es un cuchillo grande, ¿verdad? Y empiezan a podar los árboles de una manera sin planificación, desordenada y de una manera no técnica. Y esto le provoca daños al árbol que inevitablemente van convirtiendo a un árbol peligroso que no lo era, ¿verdad? Entonces, no es que tengamos problemas con los árboles grandes, sino que tenemos como una cultura de que pensamos que un árbol grande se va a caer en cualquier momento, se va a caer una rama, o pensamos que cualquier árbol grande nos va a destruir la acera, nos va a romper una tapia, ¿verdad? Es más bien encontrar en el país cuáles son los árboles ideales para cada espacio. Por eso los programas de reverdecimiento, por lo menos en Tibás, han cambiado. Antes, con lo que les estaba comentando de las donaciones, se conseguían donaciones de árboles y nos daban cualquier especie y esa especie se sembraba en cualquier parte. Ahora no es así, se hace una evaluación del sitio. Primero vemos cuáles son las condiciones del suelo y aéreas y de infraestructuras cercanas, porque cuando se establece un árbol, lo que queremos es que ese árbol, una vez establecido, ojalá que no requiera ninguna poda durante su vida, a menos de que sea estrictamente necesario. Algunas veces se establece un árbol en un lugar que sabemos que se va a hacer muy grande y hay personas que siguen con el pensamiento de no importa que se haga grande, ahí lo podan, ahí lo cortan, ahí lo van manteniendo y ese árbol entonces no era adecuado para ese sitio, ¿verdad? Básicamente esa es como es el cambio que tenemos que hacer a la hora de escoger estas infraestructuras verdes. No es tener árboles en la ciudad por tener, tenemos que buscar árboles adecuados para la ciudad. Y nosotros tenemos una gran gama de especies nativas, autóctonas, que incluso solamente están aquí en la GAM, y que en la GAM es el gran área metropolitana de Costa Rica, y que podemos aprovechar y no necesariamente algunas otras especies que nos van a generar este tipo de interacciones con la infraestructura que son no deseadas. Entonces, básicamente es eso. Muchas gracias. Hay otra consulta en el chat, creo que esta va para las dos compañeras. Eva y Anne dice: ¿qué ruta han seguido en España para lograr involucrar a los municipios, empresas para el desarrollo de estos proyectos y cómo han logrado la participación ciudadana? No sé si quiere iniciar Anne y después Eva. ¿Me puedes repetir? Uno era cómo hemos logrado la participación, ¿vale?
Sí, ¿cómo han logrado involucrar a los municipios de España y empresas para poder desarrollar estos proyectos? ¿Y Bueno, cómo ha sido ese logro para involucrar a la ciudadanía en los proyectos también? Bueno, en nuestro caso somos un único municipio, con lo cual, pues simplemente creo que ha sido, aunque seamos un solo municipio, tiene una complejidad política, ha tenido una complejidad política, ha habido mucha alternancia de partidos políticos. En el País Vasco hay muchas fuerzas políticas y ha habido alternancia. Creo que siempre se ha planteado como un proyecto positivo. Un proyecto, Lo Verde siempre ha sido un proyecto de consenso y bueno, no tenemos que negociar con más municipios, pero sí que tenemos que conseguir el apoyo, ¿no? y la continuidad, ¿no? De un proceso tan a largo plazo. En ese sentido, el plantearlo siempre en positivo, pues y como un proyecto de consenso y que la gente lo haya entendido como bienestar y calidad de vida, creo que ha ayudado. En las empresas realmente no ha habido mucha implicación de las empresas, excepto quizás bueno, sí que hubo en el año 2012 que fuimos Capitalidad Verde Europea, hubo una campaña de activación también, ¿no? Con empresas y con sponsorización y que sí que hubo ahí, se volcó la ciudad y las empresas para un proyecto de reforestación, ¿no? En el que nosotros diseñábamos para incorporar 250.000 árboles y arbustos en este anillo verde. Pero realmente la empresa no ha habido mucha, bueno, es más autónomo la empresa en este momento, no ha participado, ¿no? O sea, sí empresas de mantenimiento, de gestión, incluso al principio cuando estos problemas de inundaciones que se inundaba la zona industrial, los empresarios apoyaban porque entendieron pues, que esto les benefició. Entonces, bueno, en ese sentido. Y luego la participación de la gente, bueno, nosotros tenemos, bueno, la participación está cambiando, creo que en los años 90, a principios de los 2000, era más sensibilización, comunicación, acciones de divulgación, de educación, y ahora creo que en los nuevos proyectos estamos viendo que realmente la gente está enfocando más en el codiseño y la cocreación. Por ejemplo, esta red de huertos que ha pasado tan rápido, pasamos de unos huertos que los gestionábamos en el ayuntamiento, ahora la red que tenemos de huertos son autogestionados. Entonces es la sociedad la que se organiza, nosotros hacemos el acondicionamiento y las condiciones básicas, ¿no? Pues de riego, equipamiento y tal, y luego son ellos los que tienen que generarse esas condiciones de autogestión para tener un proyecto comunitario. Creo que la gente, cuando le ve la utilidad, está empezando a organizarse y a participar, ¿no? Pero todavía lo reconozco que este proceso no es un proceso de codiseño y coparticipación en todos sus estadios. Ahora creo que está cambiando. En el del casco viejo estamos intentando involucrar. Es complicado. Una cosa es codiseño, pero la cogestión todavía estamos en unos, ¿no? en entender que son servicios que oferta o que debe dar el ayuntamiento. Creo que nos queda mucho recorrido. Soy un poco que soy optimista, pero también creo que soy realista, ¿no? O sea, no es así de manual, ¿no? Esta participación. Bueno, yo tengo que dar una visión que no es una visión desde dentro del municipio, es una visión externa. Por ejemplo, en el caso de la operación de renaturalización del río Manzanares, la estrategia con respecto al río Manzanares había sido ya, o sea, había un esbozo en el plan general que todavía está vigente del año 97. Luego hay una corporación que lleva a cabo un gran proyecto que en realidad es de infraestructura gris, porque lo que hacen es soterrar un anillo de circunvalación de muchísimo tráfico y producir un parque encima, un parque que ha tenido un éxito público arrollador, pero que no hay que olvidar que alberga una infraestructura de tráfico elevado y de gran densidad debajo de ella, o sea que no es, por así decirlo, tan natural.
y durante la corporación progresista que hubo en anteriores legislaturas, en la que sí que pude participar, se atendieron como los llamados de las organizaciones ecologistas pidiendo expresamente un proyecto piloto, una prueba de qué pasaría si se llevara a cabo unas operaciones de renaturalización sobre el río Manzanares. Entonces, hubo, por así decirlo, esa voluntad política de atender a las visiones de las organizaciones ecologistas y provocó diversas reacciones también en el sentido como de la ciudadanía. Porque, por ejemplo, había un proyecto de deporte náutico sobre el río que tuvo que verse desplazado. Entonces hubo como intereses contrapuestos cuando se fue llevando a cabo esa operación, ¿no? O sea, que no está o sea, creo que todavía no hemos logrado como consensos cerrados. Creo que con la operación de renaturalización del río Manzanares sí que se han dado pasos hacia adelante, pero por ejemplo, a día de hoy hay otro proyecto justo de actualidad que trata al río desde su lado, desde su costado más estético y quieren hacer iluminación artificial del río, lo cual iría en contra de precisamente contemplarlo como una infraestructura verde o una infraestructura más natural. Entonces, bueno, es interesante ver cómo todos estos proyectos van provocando diferentes reacciones que también nos ayudan a entender cómo la ciudadanía ve su ciudad. Y en términos de participación, yo creo que el proyecto, que no se ha contemplado la participación como tal, ni siquiera en el proyecto del anillo del parque metropolitano, el bosque metropolitano grande que se está empezando a esbozar en la ciudad de Madrid. Pero como dice Anne, son nuestras sociedades, ¿no? Es la propia ciudadanía la que está dando pasos hacia adelante, o sea, la que va produciendo como reclamos y necesidades. Sí que en términos de empresas, yo creo que vamos, son similares las situaciones en el sentido de que en Madrid no se ha dado un salto a la escala metropolitana, siendo necesario porque es una conurbación. Y sería muy interesante que estas infraestructuras se empezaran a pensar ya desde una estrategia regional, por así decirlo, no solo como de ciudad, pero por ahora quedan dentro del ámbito de la gobernanza estrictamente municipal. Y sí que sé que hay participación de empresas también con plantaciones y también, pues no lo hemos mencionado, no sé si sale en otros seminarios, pero bueno, que siempre está la amenaza del greenwashing, ¿no? De utilizar estas operaciones también como como de lavado verde, ¿no? De ciertas políticas y para ciertas empresas. Porque sí que sabemos no sé, por alertas también de vecinos que no siempre estas plantaciones progresan o que no hay un cuidado verdadero o sea, que es como, bueno, operaciones para o sea, como para decir, bueno, pues con esto voy a generar tanto oxígeno a la atmósfera y como espío mis culpas ¿no? Soy Repsol o soy una... Bueno, son ejemplos, quiero decir que lo bonito también es que son ejemplos de la realidad y la realidad, pues sobre el papel funciona de una manera y sobre la gestión y sobre los proyectos, pues tiene como contradicciones y controversias, ¿no? Muchas gracias, Eva, y también Anne. Bueno, don Arturo, bueno, menciona que excelente Ingrid su participación, explica la realidad costarricense y bueno, felicitaciones. Les compartí en el chat un enlace para las personas que lo puedan llenar. Es una evaluación sobre cómo ha sido el proceso del webinar y también nos va a permitir hacer mejoras en los siguientes webinars y pues es importante su opinión para saber cómo vamos realizando este ciclo de webinars. No sé si alguno de los que están acá tienen alguna pregunta, pueden encender el chat o si no, estaríamos dando por concluido este webinar.
¿Nadie? Pues Eh, ¿A dónde envió el link para la evaluación? Al chat de WhatsApp, al chat que está aquí en el Zoom, perdón. bueno, Lo podemos enviar por correo también, ¿no? vale. Dale, Anne. Nada, he compartido ahí pues, un documento que igual ha sido poco tiempo y me he quedado con muchas cosas con ganas, pero que sí que en ese documento que se llama Vitoria-Gasteiz, Ciudad a Escala Humana, se solapan mejor, ¿no?, los dos enfoques, el de la movilidad, ¿no?, el de la transformación de la ciudad en términos de movilidad y las oportunidades que da para la incorporación del verde, ¿no?, que creo que es un poco a lo que vamos, ¿no?, en nuestra ciudad a hacer. Y bueno, sin más, como pues para que seguro lo explica mucho mejor que lo que yo he sido capaz aquí. Muchas gracias, que a ver si nos podemos un día ver en vivo y en directo, que estos chats y estos webinars me resultan a veces un poco lejanos, ¿no?, para explicar, que seguro que hay muchas más cosas que podemos compartir. Y muchas gracias por haber podido compartir con vosotras esta tarde. Muchas gracias, Anne, muchas gracias, Ingrid y Eva, por vuestras excelentes presentaciones, y a todas las personas asistentes que estáis presentes ahí en el webinar. Esperamos que la información compartida hoy les sea útil, ¿no?, e inspire para imaginar esas prácticas de urbanismo verde en sus propias comunidades. Nos vemos en 2 semanas, ¿no?, el martes 25, con el último webinar de este ciclo, que es el de urbanismo participativo. Pues muchísimas gracias de nuevo, y a ver si efectivamente nos vemos en directo. Bien, gracias a todos. Muchas gracias. Ahora vos. Hasta pronto. Hasta pronto, Ingrid. Voy a parar la grabación. Ya estamos. Hasta luego, que tengan un excelente día. Vale. Marita, chao. Ahora Hasta vos. luego. Hasta luego, Anne. A ver si Luego me va. A ver si que estando no tan lejos. son solo 4 horas. Cuando empiece a apretar el calor, te vienes para aquí, venga. Y lo mismo, Ariadna, ¿vale? Venga, chao. Bueno, yo estoy en Irlanda, estoy al fresquito. ¿Eh? Yo estoy en Irlanda. Ah, no sabía. Sí, sí. Vale, muy bien, pues ya me parecía que ibas a abrigar. Ya, que iba muy abrigada. Desentonaba. Vale, ahora vos. Pues muchísimas gracias, estamos en contacto. Hasta luego, chicas. Vale, chao.